Bueno, buenas noches, todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Solo quiero tomar un momentico porque hay gente en Zoom que está entrando y quiero asegurar que nos pueden escuchar bien. Si nos pueden dar un thumbs up, ¿nos pueden escuchar? ¿Sí? Sí, perfecto. Veo por lo menos uno. Salud. Ok, perfecto. Ok. Bueno, bienvenido todo el mundo. Muchísimas gracias por asistir. De verdad que de todo corazón, gracias. Aquí estamos presentando el nuevo libro de El Señor de los Anillos. Eh, no, de verdad que La Señora de los Anillos, sí. Eh, Me llamo Luis Selgas. Iliana me conoce desde que yo era un chiquitico y de verdad que después de tantos años me da un tremendo, tremendo honor de estar aquí para ayudarla a compartir su voz y este logro de verdad que es tan, tan, tan lindo. Así que gracias por tenerme aquí. Y estamos aquí para celebrar un libro y también, aún más grande, el compartir historias. Cada uno en este cuarto tiene su propia historia. Iliana creó una muy, muy, muy hermosa de tres mujeres espectaculares por diferentes épocas, diferentes vidas, secretos y cuentos muy, muy interesantes. Y para mí, la historia es cómo conectamos, cómo podemos conectar con gente con quien tal vez no conocemos, podemos compartir recuerdos, lo que nos hace a nosotros de niños y lo que llevamos de generación en generación. Así que muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes también. Y bueno, Iliana. Bueno, vamos a entrar en autos. Y yo me traje mis anotaciones porque de vez en cuando con los nervios se me olvidan. Esta noche, bueno, me estoy muy emocionada. Y al primero que quiero agradecer que esté aquí es a mi tío Luis, que es mi tío más querido. Tío, contéstame. Soy el único que te queda, me dice siempre. De verdad que es un placer estar aquí. Julieta Elvira es mi abuela, la mamá de mi tío Luis, y Julieta Elvira es mi prima, la hija de mi tío Luis. Y bueno, me encanta que estés aquí. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Adriana de la Cámara de Empresarios Venezolanos en Madrid. Eh, a mis amigas de la vida, Yayi me dijo que si no la nombraba me iba a desheredar y esa herencia me interesa. Y mi familia, mis hermanos que están desde Venezuela, que vinieron para acompañarnos en este día. Y bueno, y a los que interrumpieron su agenda para conectarse por internet, gracias de todo corazón, y a los que interrumpieron su agenda para venir a verme. Bueno, muy afortunada. Hoy les traigo aquí a tres mujeres que vivieron conmigo desde hace más de 2 años. Desayunaban conmigo y me acompañaron en las noches de insomnio. Y hoy empiezan a volar libres. Y entonces pueden estar también en la imaginación de ustedes y ojalá en la memoria. Pero antes de esas tres mujeres está Venezuela. Venezuela en Julieta Elvira no es un telón de fondo, es un personaje más, es un personaje vivo, es un personaje que respira y que mueve y transforma las vidas de estas tres señoras. ¿Alguien sabe lo que es que Venezuela mueva y transforme vidas? Bueno, pues esto es lo que pasa aquí. Y yo digo que eso los venezolanos lo podemos entender muy bien porque nosotros estamos, como diría Valentina Quintero, sembrados en Venezuela. Y ni el tiempo ni la distancia hace que esa siembra perezca o fallezca o muera. Siempre somos venezolanos. Y bueno, esta es la historia de una familia y eso es lo que los quiero poner en autos, pero yo creo que en cada familia hay una historia, porque cada familia tiene sus códigos, tiene sus secretos, tiene su manera de ser y de parecer, que el parecer en esta historia tiene un peso muy importante y, y eso se transmite a través de las voces bajas, las miradas,
en la intimidad que todos entienden y los silencios, palabras que no se dicen o que nunca se dijeron. Y de eso va Julieta Elvira. Y en Julieta Elvira hay tres mujeres y me provoca presentar a Julieta, pero me lo va a preguntar Luis Fer y voy a esperar. Hay tres mujeres, Julieta, la abuela, que nació oliendo mastranto y mirando hacia el horizonte infinito en los llanos venezolanos. Y Julieta mantuvo de cara a la galería siempre se presentó ante todo el mundo como una esposa abnegada, con lo cual eso no quita que era una mujer decidida y que sostenía. Luego está Carmencita, que Carmencita con temeridad y coraje se decidió a conquistar el mundo, pero sin perder la compostura. Y luego viene Andrea, que es un personaje un poquito más complejo, porque ella descubrió que no tiene espacio, su nombre no se puede decir en la sociedad. Y en ese momento tiene que decidir entre ser leal a sí misma o mantener un secreto para toda la vida. Y no les voy a contar porque no les voy a hacer spoiler. Y cada una de ellas recorre su propia travesía para conciliar lo heredado con quien realmente es. Y hay algo ancestral en nosotras las mujeres. Es una herencia que recibimos sin manual, en silencio, algo que impregna el alma a fuerza de convivencia, de enseñanzas diarias y de mensajes que se cuelan en la piel. Julieta Elvira, Carmencita y Andrea quieren ser ellas mismas, pero también quieren sostener lo que nosotros llamamos, y me encanta esta palabra porque está muy presente en el libro, lo que nosotros llamamos el gentilicio, que en Venezuela el gentilicio es venezolano, pero también es una manera de ser, es una manera de estar, es una manera de comportarse, es una manera de querer. Y esa es justamente pues la batalla en la que ellas viven. Y fíjense ustedes que aquí muchos de nosotros somos migrantes, inmigrantes, Luisa, y, y, y podemos distinguir cuando nos encontramos con otras personas cómo el gentilicio, cómo arrastran su gentilicio de generación en generación, en la manera de comunicarse, en la manera de compartir cariño, en la generosidad con la que te reciben. Y bueno, por eso lo quise poner en la novela. Y, y fíjense, estas tres mujeres son las que sostienen familias enteras. Y esto es una cosa, y lo que les voy a decir ahorita es una de las cosas que más me impactó cuando escribí el libro, porque este libro nace bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, bajo la botidura en los años 20, y transcurre hasta el año 70. Y una de las cosas que más me impactó cuando estaba haciendo la investigación histórica es que estaban las madres, las mujeres, en las puertas de las cárceles, esperando poder insuflarle algo de aliento a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, para que no perdieran la esperanza de que salir era posible. Y me sorprendió la coincidencia histórica con lo que está pasando ahorita. Y yo creo que lo que no se escribe se olvida. Y por eso, pues, por eso disfruté tanto haciendo este libro. Lo disfruté un montón, estudié un montón, pero además esto queda sentado. ¿Y queda sentado para quién? Para nosotros los venezolanos de la diáspora, el que caminamos por esas calles y que compartimos esa manera de relacionarnos tan genuina. Y fue como nosotros crecimos. Y yo digo por lo menos yo tengo dos hijos y nosotros nos vinimos cuando mis hijos tenían 11 y 14 años. O sea, ellos no saben por qué yo quiero tanto a Venezuela. Porque ellos no han mamado eso, no han respirado eso. Entonces nosotros lo tenemos impregnado en la piel, pero los muchachos, entonces yo también quiero que ellos lean este libro.
Porque esto es una respuesta para ellos, esto es un modelo de qué es lo que hace que nosotros estemos donde estemos, somos venezolanos. Yo tengo 25 años española, pero yo soy venezolana. Y mi hijo se inscribió en una competencia y en Australia, y cuando yo veo la bandera, era venezolana. Y como les digo, aquí van a reconocer con una mezcla de, de sorpresa y vértigo cómo lo que creemos inédito ya lo vivimos, ya lo hemos vivido. Y bueno, ya nada, los invito esta noche a viajar por Venezuela y a conocer esta saga de tres mujeres, porque Julieta, en la vida de muchas de ustedes y de muchos de ustedes, puede haber una Julieta. En la tuya sé que la hubo, pero puede haber una Julieta, o seguramente una Julieta, o una Carmencita. Y bueno, nada, escribí para no olvidar. Y Eh, ahora ah, sí. Luífer tiene cuatro o cinco, este, o sea, vamos a hacer como una especie de diálogo para que ustedes se puedan empapar un poquito de lo que es la historia. Y luego les voy a leer un pedacito, a ver si es verdad que es buena. Y por último, nos pueden preguntar lo que quieran, menos la edad. Ya, está bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias de nuevo por Y Fernando, eso. Dime. que yo tenía ya anotado que te iba a agradecer a ti, pero no que te iba a agradecer, No, no, que te ¿de iba a qué? dar un abrazo. Ay, no, claro. Mira, este muchacho es como mi hijo. Y además, yo nunca me imaginé que iba a tener en una presentación de un libro tantos equipos. Si me hubiera cobrado, no hubiera tenido cómo pagarle. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, de un artista a otro, quisiera preguntarte, porque hay mucha gente que me imagino quiere saber cómo es el proceso, especialmente algo así que tiene que ver con diferentes épocas, con historia, con diferentes personajes. ¿Puedes hablar un poquito sobre cómo fue? Ya dijiste, desayunaron contigo, pero ¿qué quiere decir eso para ti? ¿Qué es el día a día de escribir Julieta Elvira? Mira, que es interesante. Es que escribir, o sea, tú empiezas una historia porque hay algo que te pide salir. Eh, Te la voy a contestar una vez, pues sé que es una pregunta que tienes por ahí. En este caso, o sea, mi abuela Julieta es la mamá de mi papá, es la mamá de mi tío Luis, y, y yo tenía una imagen de ella, de una mujer con mucha fortaleza, con mucho coraje y con mucha vida. ¿Y qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que, bueno, todos los escritores nos nutrimos de nuestras experiencias, de nuestras historias, de nuestras vidas, aunque luego la historia sea completamente de ficción. Pero cuando queremos incluir, cuando yo quería hacerle un homenaje a mi abuela y quería hacer un libro de mi abuela, y resulta que le pregunto a mi tío Luis, bueno, tío, yo sé, por ejemplo, que mi abuela la fue a visitar el jefe de la guerrilla colombiana una vez. Y estuvo sentado enfrente en su casa, en el salón de su casa. Esa historia hasta ahí llegó. Nadie sabe qué carrizo le dijo ese señor a la abuela, ni qué le tenía que decir. Imagínate tú, una abuela viuda, viuda desde hacía 30 años, con una pila de muchachos en su casa, y de pronto llega el jefe de la guerrilla colombiana. Entonces, pero esas historias se perdieron. Entonces yo le pregunté a mi tío Luis, bueno, tío, cuéntame un poquito de mi abuelita Julieta, que yo quiero escribir sobre ella. Ay, qué bueno, Iliana, siéntate ahí que te cuento. Bueno, mira, ella cuidaba las flores, comía, le encantaban los frijolitos, machacados. Viajó en avión, en barco, no te quiero contar. Ajá, tío, y cuéntame qué más. Bueno, ¿qué más quieres saber? Se perdió. O sea, la parte, una mujer, una persona, o sea, nadie que no tenga un conflicto, un trauma, un rollo, hasta las historias de amor necesitan enfadarse para después reconciliarse, porque tú no puedes hacer un libro sin que haya trama. Entonces dije, ah, caramba, y entonces ahora qué hago? Y me quedé con mi abuelita por aquí, con mi abuelita por aquí. Me metí en un curso para escritores. Y entonces me dijeron, Ileana, dinos todas las cosas se van así como confluyendo para que salgas, ¿no? Dinos
descríbenos a alguien, a dos personas con una sola frase. Y yo dije, bueno, en la primera, soy guapo y todo el mundo lo sabe. ¿Alguien sabe quién es? Cristiano Ronaldo. Bueno, pudiera ser, pero yo no pensé en Pedro Sánchez, yo pensé en Pedro Sánchez. Y la segunda fue, se me ocurrió un coronel Grasiento. Entonces tenía por un lado mi abuelita, por el otro lado el coronel Grasiento. Y entonces dije, bueno, mira, y empecé a desarrollar un cuento para ese mismo curso que tenía que ver con la rotunda. Entonces dije, nada, el que va para la rotunda tiene que tener una esposa, y la esposa es Julieta Elvira. Y entonces de ahí fui sacando el hilo. Y entonces sí, luego me dice, ¿cómo fue desarrollarlo? Mira, Luis Fernando, tú tienes un esquema. Tú dices, bueno, Julieta Elvira tiene una hija. Dice, cónchale, pero estas son dos mujeres, pero aquí me falta meter otra realidad. Entonces, Carmencita, la hija de Julieta Elvira, tiene una hija. Entonces mete una realidad, porque dos mujeres no me alcanzaban para mostrar todo lo que yo quería mostrar. Y luego el contexto histórico me lo dio el general Grasientos, el coronel Grasientos. Entonces me fui a los años 1920, que es cuando empieza esta historia, que es cuando está Gómez en el poder, y es cuando puedo mandar al hombre a la rotunda. Y ahí arrancamos. Pedacitos, piezas. Y luego los personajes te van hablando. Mm. Y no solo te van hablando, te vas peleando con ellos. Bueno, tú lo sabes porque tú has escrito guiones. Te vas peleando con ellos y te tienes que cuidar mucho porque hay personajes que se te quieren meter en la novela. Y tú dices, oye, ¿tú qué vas a hacer aquí si tú eres de otra novela? Y es así, es así. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en la novela un migrante, un inmigrante que vino de Alemania en un barco. Y el hermano y la mamá del hombre, yo quiero estar en la novela, y todos los días decía, ustedes no van a estar en esta novela, lo de ustedes es otra novela. A ver, mencionaste que te peleas con los personajes. ¿Hubo una de las tres con quien te peleaste más o menos? Mira, en realidad, Luis Fer, eso te lo voy a contestar. Hubo una que me costó mucho hacer, que fue Andrea. Mm, Eh, Porque tal vez es una persona un poco más disruptiva, y tuve que entrevistar a mucha gente para poder hacer a Andrea, para poder ponerme en su piel y para poder mostrar cómo ella vivía lo que vive, pues, ¿no? mm. Vamos a decir que Julieta Elvira y Carmencita son como gente como más convencional o más cercana a mí. Entonces, la que más me costó fue Andrea. Mm. Porque ah, no es, Andrea no es una villana ni nada, pero No, hasta los villanos uno tiene que entender de su punto de vista de dónde viene. O sea, alguien complejo, alguien que interrumpe o que causa problemas o que cambia o va contra el grano, tienes que entender su punto de vista. Entonces, me parece muy bonito que te hayas metido en eso y en realidad intentado de comprender ese personaje desde su verdad. y luego, ¿sabes qué pasa también, Luis Fer? Que hoy en día tenemos tantos recursos para investigar. Ujú. En particular, yo se los quiero decir a todos ustedes porque me siento muy orgullosa de eso. La hemeroteca virtual de la Fundación Polar es extraordinaria. Te lleva por Venezuela desde el año 1920, a lo mejor no, desde antes, mes a mes. Y cuando hay cosas, varias cosas importantes en economía, extraordinaria. Y entonces, claro, es nada más como referencial, y luego tú te vas a estudiar lo que hay allí que es afín o que puede ser pertinente con tu novela, ¿no? Mm. Y luego, mira, yo tengo, por ejemplo, un personaje ahí que es un personaje absolutamente secundario y plano, Manuel Queso. Manuel Queso es un vaquiano en el Guarataro. Mira, es tan fácil, porque tú te metes en Facebook y buscas el Guarataro, y entonces los mismos vecinos te van contando, el vaquiano se llamaba Manuel Queso. Entonces, y tú vas creando el personaje en función de testimonios reales, de la gente que se acuerda de él. Mm. Me encanta que mencionaste eso de poder ver toda la historia de Venezuela y obviamente esto es en tres diferentes épocas. Leíste, revisaste, aprendiste. En ese proceso,
te encontraste pensando en la Venezuela de hoy en día? Bueno, fíjate, sí, es impresionante lo que te dije, o sea, lo que estamos viviendo no es inédito. Nosotros hemos tenido dos dictadores antes que este. Y, y lo, y lo, y lo bonito de esto es que si bien hemos estado bajo la sombra de la dictadura, siempre hemos vuelto a iluminarnos con la democracia. Y es un libro, y al final yo decía, bueno, cuando la gente, a raíz de que escribí este libro, cuando la gente me dice, Liana, ¿por qué un país? Porque el comentario en general, como la gente en general nos ve, un país tan rico, ¿cómo le puede haber pasado eso? País tan rico. Y entonces, yo ahora les contesto, mira, es que la historia se está haciendo. Tú estás viendo la historia hasta hoy. Deja que pasen unos años, porque eso ya pasó. Eso ya pasó. Cuando todos los caudillos eran dueños de Venezuela, Gómez los unificó y hizo una dictadura y y ya pasó. Y después de Pérez Jiménez otra vez se cogió el poder y mataron al candidato y el otro le dio Alzheimer, pero ya pasó. Y esto va a pasar. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que este es un libro que al final, cuando lo terminas de leer, dices, mira, estamos leyendo un pedazo del cuento, falta el resto. Y Mm. el resto lo estamos haciendo. Bueno, yo menos que otros, pero lo están haciendo, ellos más que yo. Y obviamente es una novela, es ficción, pero hasta escribiendo ficción tuvo un impacto emocional para ti. ¿Tuviste Uy, algún? sí. Por ejemplo, hay una escena, hay una escena, porque además tú no tienes todo lo que vas a contar escrito. La historia te va pidiendo, ¿no? Y hay una escena donde uno de los personajes tiene un aborto y, bueno, fue una escena que me costó mucho escribir, porque yo tuve un aborto. Entonces, estaba hablando en primera persona y no como escritora, sino estaba metida en el personaje. Mm. Y cuando o sea, cuando tú escribes, el personaje es una figura hecha con palabras. Pero cuando tú te metes y te confundes con el personaje, Mm. está, está, me costó porque reviví mi escena. Sí. Bueno, también puede ser una forma el arte también puede ser una forma de catarsis, o sea, de Siempre. sanar, de explorar eso. Sí. Bueno, un par de preguntitas más. Em, Obviamente tú también eres coach y ayudas a otras personas también compartir su historia después de pasar por este proceso que no es tu primer libro tampoco. Em, ¿Qué le dirías a alguien que está intentando de encontrar su propia voz y de compartirla con el mundo? Mira, te voy a contestar me estoy leyendo ahorita el libro que me recomendaste, Cecilia, La palabra mágica de Isabel Allende. Isabel Allende escribió La casa de los espíritus, que es el libro que la catapultó a la fama, en la cocina de su casa, sin ninguna guía, sin ninguna orientación, sin saber si lo estaba haciendo bien. Su correctora fue su mamá. Este, y, y ella lo que sí sabía era que iba a hacer su libro. Esto es una apuesta. Esto es una apuesta. O sea, el arte es una apuesta. Tú haces un casting, Luisfer, y no sabes, es una apuesta. O sea, o eres el hijo del dueño de Walt Disney y sabes que te van a recibir seguro, y si no, pues mira, sí o no. Y esto es lo mismo. Yo lo que sí les digo es que el que necesite escribir, el otro día fui a otra conferencia, a una presentación de un libro y el tipo decía, yo el otro día hablaba con la gente y decía, cuando yo me jubile voy a escribir un libro. Pues ese no es escritor. Si tiene que esperar a jubilarse para escribir porque no le gusta escribir todos los días. Entonces, ¿cómo va a escribir? Le va a costar terminarlo después que se jubile. Entonces, yo lo que les quiero decir es que la gente que quiera escribir un libro, que lo escriba. ¿Y cuál fue? Tú me dices, ¿qué pensabas tú en el proceso? El otro día les dije, mi hijo se escribió en un Ironman. Y le digo, Juan Carlos, ¿y si no terminas? Me dijo, no, mamá, yo voy a terminar. Lo mismo me pasó con Julieta. Yo un Ironman no lo termino ni de casualidad, pero Julieta no lo dejaba por la mitad. Nunca, nunca. Porque al final llega un momento en que además tienes que cerrarlo. Tú sabes que la mente humana no se queda, no se siente cómoda con las cosas abiertas. Mm. Por eso uno, si termina con el novio, no es que lo dejas de ver y no tienes que decirle, terminas contigo y te vas para el carrizo.
pasa lo mismo tú tienes la mente abierta, tú estás viendo ahí, tienes que cerrarlo. Y después que lo cierras, dices, cuncho, les hubiera puesto esto, cuncho, les hubiera dicho lo otro. Si lo escribiría ahorita, cambiaría esto. Pero bueno, llega un momento que te tienes que desprender y decir, mira, ahí va. Ya. Cuando la gente termine la última página y cierra el libro, ¿qué esperas y qué quieres que se lleve con ellos? Los que lo leen ahora, Ujú. yo lo dije. Yo lo que quiero es que, mira, es que lo dije porque yo quiero, mira, primero quiero que leyendo el libro paseen por Venezuela. Quiero que disfruten de su gastronomía, de sus paisajes, de su idiosincrasia. Eh, eh, quiero que le digan a otro venezolano, mira, tú te recuerdas cuando éramos felices. Es- y teníamos problemas, porque no es que no teníamos. Léete este libro, que así éramos. Porque claro, como hay 50 años, hay escasez, hay bonanza, hay de todo. Y después que no se olvide, Luífer, que no se olvide, o sea, que sepamos que donde estamos estuvimos y que de aquí a 10 años alguien escribirá un libro mejor, peor o similar a este y contará lo mismo que estamos contando hoy. Con 3 hombres, con 3 mujeres, con un delincuente y una prostituta, lo que sea, pero voy a contar lo mismo que estamos contando hoy, que las cosas pasaron. Escribir para no olvidar. Escribir para no olvidar. Vale. Bueno, gracias por compartir eso. Bien. Mm. Bueno, les voy a leer un pedacito a ver qué les parece. Les voy a leer así como unos fragmenticos anteriores para ponerlos para que se ubiquen y puedan leer el fragmento que les escribo. Fíjate que Luisa que está aquí, Luisa leyó un pedazo del libro. Bueno, pasaron el 15 de octubre, el 12 de noviembre, el 10 de diciembre y nada de embarazo. Oscar y yo éramos muy activos en la cama, así que seguro ese no era el problema. Me pasó lo que creo que nos ocurre a todas cuando nos casamos. Con todo el que me encuentro me pregunta, ¿y para cuándo viene el bebé? Al principio no me importaba, ahora me molesta. Cada vez que me interrogaban era un martirio, un recordatorio de que no estaba encinta, de que mis deseos iban en una dirección y mi cuerpo por otra. En enero, luego de que me vino la regla, salí del baño llorando como una Magdalena. Y mi amiga, esto no estoy siguiendo, pero les digo, y la amiga le dijo, vamos a sentarnos en el sofá. Me dijo en voz suave y luego, como pidiéndome permiso para contarme, me tomó mi mano e inclinó la cabeza hacia abajo. El otro día, una amiga de mi mamá le comentó a su hija que estaba embarazada gracias a un señor que dicen que es efectivo, que hace unos rituales fabulosos. Yo soy una mujer de ciencia, pero como dicen por allí, es bueno prenderle una vela a Dios y otra al diablo, y es el momento de tomar medidas desesperadas. Entonces le conté a mi marido el plan que había urdido con él. Lo único que no le mencioné fue que había sido idea de ella. No quería predisponerlo en contra de mi mejor aliada. Le estoy así leyendo un pedacito aquí, un pedacito allá. Mi amiga se vino a dormir a casa el viernes antes de nuestra aventura. Elba se las había arreglado para conseguir posada en una casa humilde de pueblo, de paredes de barro y techos de paja. No tenía letrero, solo un paciente niño negrito que obedientemente esperaba a los foráneos sentadito en las escaleras de la entrada. Aquí es, gritó cuando nos acercamos corriendo delante del carro. Nos encontramos con gente acogedora. A esa hora venían de regreso los jornaleros de las haciendas de cacao y café con paso firme y la piel oscura, aún brillando por el sudor de la brega. Las familias de los conuqueros se acercaban al pueblo desde parcelas pequeñas donde cultivaban lo que podían para sobrevivir. Traían las manos ocupadas con vasos repletos de refrescantes agua de papelón con limón o carato de piña. Cantaban al pasar por las calles, esquivando a los niños que jugaban antes de ir a la casa. Espérate. Ok, entonces eh, la señora de la casa tenía armado en el árbol de la entrada un burro con un cabezal rústico de cuerda amarilla, una cincha de cuero con argollas a los lados, desde donde ajustaron ya de madrugada unas cadenas para incorporar una destartalada carreta
en donde iríamos nosotras sentadas hacia la casa del maestro, y una mula con una silla de montar toda gironada para Oscar. Por supuesto, no olvidé llevar la ropita y la foto. No supe si era un augurio de buena suerte, pero la mañana estaba preciosa, con ese cielo azul celeste. La brisa fresca acariciaba mi piel y abrazaba el susto que llevaba por dentro. El niño que nos recibió, nuestro vaquiano, para la Odisea, no paró de hablar durante todo el camino. Oscar iba con la cara desencajada, sin rastros de buen humor, del buen humor que siempre lo acompaña, sin creerse que estuviera participando de ese plan absurdo. Pasamos dos riachuelos. Él y yo nos bajamos de la carreta para atravesarlos a pie. Para evitar mojarnos, había que caminar sobre unas piedras cubiertas de moho, dispuestas cuidadosamente, pero muy resbaladizas. Nos agarrábamos las manos y cada vez que una se caía, la otra también. Terminamos empapadas riéndonos como niñas. Oscar se limitó a ver el espectáculo. Cuando llevábamos más o menos media hora de trayecto, vimos a lo lejos una casita muy pequeña, de forma circular. Aquí mismito es, dijo el alegre vaquiano. Nos apeamos y nos vinieron a recibir los niños del lugar. Un montón de pequeñuelos morenitos, descalzos, sin camisas, piernas flacas, barrigas hinchadas, seguramente llenas de parásitos. Vamos por aquí, doñita, sin miedo, nos dijo el más avispado que se acercó a nosotras. Yo caminé adelante y entramos a la casucha del suelo con tierra, con chinchorros por doquier, oscura, caliente como un horno. Al fondo vi algo como una cocina. Olía a leña quemada. Entonces salió una señora muy amable con un pañuelo colorido envuelto en la cabeza. El maestro las está esperando, nos dijo con el acento servil de la gente de esas tierras. En cuanto esté listo, se viene a buscarla. ¿Le sirvo un guayollito para ese tiempo? Gracias, señora. ¿Me puede regalar mejor un vasito con agua? Le pedí para calmar la sequedad de la boca que me provocaba el susto instalado en las profundidades de mi ser. Trajo una taza de peltre que alguna vez fue blanca, descascarada por las esquinas, tomó la totuma, la llenó del tinajero con agua colada por la piedra y me la acercó. Nos sentamos a esperar afuera sobre un tronco que descansaba entre dos arquetas. Ay, Dios mío, me habré equivocado, pensé. ¿En dónde nos metimos? Le dije susurrando a Elba. Tranquila, que todo va a salir bien. Ya verás como el mes que viene me das la gran noticia. Me respondió apretándome la mano. Al poco tiempo se asomó por la puerta un señor negro tinto, de esos que en las noches es difícil distinguir. Alto, de dientes largos, torcidos y blancos, que brillaban como las fichas de un dominó, con collares y pulseras hechos con unas pepitas rojas, verdes, azules, una bata a juego con los dientes que le llegaba hasta los tobillos, alpargatas y para completar, un colorido pañuelo cubriendo su afro. Usted debe ser Misia Elba. La bendición de mis santos para usted, hermana. Sí, maestro, pero no estoy aquí por mí. Mi amiga Carmencita viene con mucha fe. Hemos escuchado que hace milagros. Me miró fijamente, como tratando de leer mi energía, el aura, los espíritus que me acompañan, yo qué sé. Lo cierto es que su mirada me atravesó de pecho a espalda y de arriba abajo. Sentí que estaba pensando si valía la pena trabajar conmigo. Con esfuerzo mantuve el tipo, las piernas me pedían correr, pero la ilusión las contuvo, firmes y temblorosas. Bueno, buenas, hija mía, ¿qué le anda quitando el sueño? Pase para adelante, que aquí no se juzga, aquí se limpia. Inmediatamente saqué del bolso un saquito de bebé, unas manoplas tejidas de color rosa y mi foto, y se las entregué al maestro. Bueno, ya no hay que estar preguntando si quiere varón o hembra, ¿verdad? Una sonrisa nerviosa se escapó de mi labio tembloroso. ¿Quiere entrar, compay? Le preguntó a Oscar. No, yo espero aquí afuera, respondió él, volviéndose a sentar en el tronco con los brazos cruzados. Él y yo seguimos al maestro hasta un espacio diminuto, con un trapo roído cubriendo el suelo. Al fondo había un pequeño altar con flores de girasol recién cortadas, iluminada por 5 velas amarillas encendidas enterradas en frutas, que según él sirven de ofrenda. Una copa grande de latón, media uyama en el centro, con la esfinge de una mujer hecha de madera, y una gran totuma bien pulida. Esta imagen, dijo tomando en sus manos la esfinge con delicadeza, tiene la cara de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero uno sabe que es Oshun, la que cuida a las mujeres, a las que quieren salir preñadas, a las que ya están preñaditas para que no se le tuerza esa barriga. A los lados habían unas polvorientas botellas de vidrio verde oscuro. ¿Qué hay allí? Preguntó Elba. Aguardiente, miel y canela. El aguardiente es para espantar lo malo. La miel es para llamar lo bueno. Y la canela es para que todo llegue ligerito. Me acordé de los Reyes Magos, oro, incienso y mirra. Ahora vamos a hacer una rogación de vientre, dijo después de pedirme que me acercara. Nos vimos las caras extrañadas, preguntándome qué sería eso.
El maestro puso la media auyama en el suelo, metió la mano derecha en el centro y con un suave movimiento de manos aflojó la semilla sin sacarla. Luego posó allí mismo una de las velas amarillas encendidas, arregló la totuma con granos de maíz fresco, le agregó un chorro de miel, un poquito de aguardiente y otro de canela. La ropita del bebé y mi foto detrás. Mientras tanto entonaba unos cánticos moviendo el cuerpo de un lado para otro y de adelante para atrás. Me pidió que me arrodillara enfrente y que removiera con la mano derecha abierta sin parar lo que había introducido en la totuma. Él, con los brazos levantados, los ojos cerrados y la cabeza alzada, comenzó el ritual. Madre Oshun, diosa de la fertilidad, dueña de las aguas dulces, te saludo. Me acerco a ti con humildad ante tu divina presencia para suplicarte no para mí, sino para doña Carmencita, que tiene el alma limpia y anhela ser madre. Te invoco para que le concedas la fertilidad. Posa tu mano sobre su vientre y derrama tu dulzura. Dale la dicha de tener una hija. Ella está lista. Y te suplico a ti, diosa divina y poderosa, que le permitas preñarse. Que su embarazo sea feliz, cuidado y cobijado por tu protección. Mi diosa, mi orilla, mi madre, escucha sus plegarias y despierta la semilla en su vientre. Que tu río le dé fruto y esperanza, para que en su vientre haya una luz divina. Te suplicamos que vengas, Oshun, Madre, Señora de la miel y la abundancia, dueña del río de la vida, a iluminar su vientre con tu bendición. Así queda decretado. Siga meneando, doña Carmencita, hágalo con fe y cierre los ojos, me dijo. Imagínese que ya tiene la barriga bonita, redondita, llenita de vida. Sentí tranquilidad. Mostré una sonrisa que parecía liberar meses de espera. Rece lo que le salga del alma, no importa si se lo sabe bien o no. Cerré los ojos e intenté elevar una plegaria, pero las palabras no acudieron. Solo pedí, desde el fondo del corazón, que mi deseo se cumpliera. Ahora acuéstese en ese chinchorro, pero apunta para el frente. Se me acercó despacito, me levantó la camisa, dejando la barriga descubierta, y me puso encima las semillas de auyama calientica, como si sembrara esperanza. Durante los siguientes 10 minutos, él susurró otros rezos imposibles de entender, mientras fumaba un tabaco grueso, cuyo humo bailaba sobre mi vientre. Pasado el tiempo, recogió las semillas, me las dio y me dijo que las tirara en el campo. Antes de terminar, me entregó un frasco oscuro mediano de vidrio con una tapa metálica con rosca. Lo abrí, vi que era como un aceite, acerqué la nariz, olía a fruta y aguardiente mezclado con hierbas. Usted se me pone esto con fe, toditas las noches, hasta el día que sienta que va a soltar el huevito. Y por supuesto se me junta con su marido, porque sin eso no hay compón. Ese hombre tiene que hacer lo suyo. Gracias a todos. ¿A quién le provoca aguardiente con miel y canela? Bueno, ahorita tienen la oportunidad, si tienen alguna pregunta, también para la gente en Zoom, la gente en Zoom, si tiene una preguntita, aquí me llega y le puedo preguntar, tendremos unas cuantas. No, yo lo que quisiera, buenas noches, primero que nada. Yo soy hermano de Diana. Y yo soy hermana de Carlos. Es mi sobrino. Y él es mi tío preferido. El más querido, el más querido. Yo quisiera decir unas palabras, Ay, tan bello. que las tengo aquí anotadas, no porque me da miedo, no porque se me vayan a olvidar por miedo escénico, sino que ya se me está olvidando todo. Bienvenido al club. Yo voy a hablar un poquito de la familia, de quiénes somos, de dónde venimos, de lo que yo creo que, de lo que yo creo que inspiró parte de la historia de Iliana. A ver. Y indudablemente que la historia es muy divertida porque nosotros vivimos en Venezuela y allí no hay tiempo de aburrirse, ¿verdad? Allí todo el tiempo tenemos algo de qué pensar, qué hacer, etcétera, etcétera. Desde 1920 estamos en esto. Bueno, yo diría de que más atrás, desde 1700 y 1800 por ahí. Nosotros, y bueno, y además te doy muchas gracias, Ileana, por haber organizado este evento cuadrado con el viaje nuestro aquí. De verdad que te lo agradezco muchísimo.
y nos encanta estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, 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 bueno. Ujú. Eso no es parte del discurso, eso No, se le da no, un no. abrazo a la hermana. Gracias a ustedes, mi amor. Aquí está anotado. Y bueno, yo sabía que la traías anotada porque alguien tiene una pregunta, Carlos. La tengo Bueno, que anotada. no son preguntas, sino son un poco de reflexiones. Nosotros somos 4 hermanos. Oscar, Ileana, Carlos, Ileana, Oscar y Anabela. Del, del mismo padre y madre, pero de diferentes matrimonios. Raro, ¿verdad? Resulta, es un enredo tipo telenovela, ¿verdad? ¿Alguien se imagina por qué? Mis padres se divorciaron, se volvieron a casar. Primero nos tuvieron a nosotros. Primero se casaron, después se Primero se divorciaron. casaron, se casaron, nos tuvieron a nosotros dos, se divorciaron y tuvieron Se y después se volvieron a volvieron a casar. Bueno, yo no sé si se volvieron a casar, no me queda muy claro, pero en todo caso se volvieron a casar después y tuvieron a los otros 10 años después. Y nosotros, sí. Y después se divorciaron otra vez. Hay que echarle pichón, ¿no? Perseverancia, eso diría yo. Esos son los secretos, ¿no? Lo que pasa es que Carlos Jesús aquí los hace públicos para todo el mundo. Eso no es secreto, eso es anécdota, eso no son anécdotas de la vida. Claro, claro. Por lo menos nos quedó muy claro que nosotros no deberíamos hacer toda esa historia, repetir a los hijos, no deberían repetir toda esa historia. Mi mamá, Ileana y yo, más que nuestros hermanos, creo que tenemos un especial amor por los llanos del estado Guárico, que es donde, que es donde empieza la historia. Allí les cuento que el abuelo nuestro tenía una finca muy grande, con mucho ganado, pero que no producía ni un centavo partido por nada. Mi papá la heredó y tampoco produjo un centavo partido por la mitad más nunca. Tuvo que venderla. Eso fue hace como 40 años, hubo que venderla. Yo no me acuerdo de eso. ¿De qué? De que no producía un centavo. No, de hace 40 años. Bueno, Yo tiendo a pensar que parte de la inspiración de esta obra, Julieta Elvira, viene por lo que todos nosotros vivimos en el llano, que lo hicimos con mucha pasión, y el carácter, la constancia, el espíritu y la lucha de mujeres que se crecen ante las adversidades. Esto sí es todo escrito, esto no es improvisado. Sean venezolanas, yo creo que son venezolanas, españolas, italianas o de cualquier parte del mundo. A mí me parece, yo soy un gran feminista, yo creo muchísimo en las mujeres. Me parece que todas las mujeres, no solo las venezolanas, son grandiosas, espectaculares. Y otra cosa le digo, Carlos. Y bueno, y para los que no saben, o sea, yo creo que aquí ya todos saben, pero ahí tenemos como ejemplo María Corina, que tiene una batalla épica por la democracia, librando una batalla épica por la democracia de Venezuela y yo creo que la va a ganar. Vamos a ver. Ojalá, Dios quiere. Ese es el temple de las mujeres que Ileana narra en su novela, desde mi punto de vista. Nos lleva a la novela desde finales del siglo XX, desde el siglo XIX, principios del siglo XX, una Venezuela rural, hasta toda la transformación que tiene Venezuela de un país moderno, petrolero, de grandes oportunidades, que además recibió, y lo describe también Ileana en el libro, miles de migrantes, y fue un país totalmente abierto a todas las nacionalidades, sin distinción de ninguna. Yo creo que este libro es de lectura obligada para quienes quieran saber acerca del temple de la mujer venezolana. Parece mi hermano, ¿verdad? Sí. Ahora les confieso que me costó mucho leer el libro, ya yo me lo leí por supuesto, pero sin ponerle cara a los personajes, porque los personajes forman parte de mi historia. Todos los personajes forman parte de mi historia, de nuestra historia, de
de nuestras vivencias, de todo, pues de toda nuestra vida, ¿no? Pero de todos ellos, yo soy un amante del llano venezolano también. Y de todos ellos, hay uno que se llama Pancho. Pancho era el capataz de la finca de mi Era papá. el capataz de la Bueno, finca, pero capataz, allá todos eran peones, allí no había ningún capataz. bueno, el encargado. Era un poquito manual. Sí, sí, no, pero es una persona, fue una persona para nosotros muy Muy querida, presente. muy presente, que además está, digamos que en casi toda la historia, está Sí. el Pancho. Sí, sí. Y es interesante, un llanerazo, aquellos llaneros, yo no sé si alguno de ustedes ha ido para el llano alguna vez, venezolano, pero los llaneros son unos personajes interesantísimos. El llanero es aquel que dice siempre que sí. ¿Ustedes lo conocen? Mira, ¿tú crees que va a llover hoy? Sí, va a llover, claro que vaya. No, no, pero no hay agua para lluvia. No, 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 para lluvia, no, no, no hay agua. Mira, ¿y cómo está? ¿Cómo que te parece la comida de hoy? Buenísima, buenísima. No, pero chicos, eso quedó medio crudo, ¿no? Sí, crudo quedó, crudo quedó. Crudo. Así es el llanero venezolano. Muy interesante. Bueno, Ileana, yo te felicito. Sé que estás disfrutando mucho esta nueva faceta de tu vida. En tus relatos le pones mucho corazón. Espero que sigas escribiendo y ayudando a contar otras historias. Te quiero. Carlos. Que lo hice en esta nueva etapa de mi vida porque, para los que no me conozcan aquí, yo estudié psicología. Y por muchos años con Beatriz, con Norma del Rosario, bueno, mis compañeritas de la universidad, hay unas cuantas aquí muy queridas y parece mentira, a lo mejor había algunas que hace, no sé, 30 años que no veía. Bueno, a ti sí te he visto más, Bea, a ti te he visto aquí. Ujú. Pero bueno, yo era psicólogo y ahora resulta que escribo. Entonces esa es la etapa nueva. Entonces, bueno, Luis, vamos a preguntar si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, alguien en Zoom. ¡Ay, Astrid! ¡Párate, Astrid! Mira, Astrid es una presencia muy bella aquí. Ven acá, Astrid, please. Porque yo acompaño a personas a escribir su primer libro desde hace como 6, 8 años. Y tengo varios diseñadores, pero este libro es muy venezolano. Entonces, aquí no podía ser sino una venezolana, así morena, con el pelo lacio, venezolana. Entonces le pregunté a uno de mis diseñadores, mira, yo necesito que tú me recomiendes a alguien venezolanísimo para hacer la portada. Me dijo, yo la tengo. Y ella me hizo la portada. Y te quería preguntar cómo sientes que fue el proceso en cuanto a... Hay veces que cuando uno está escribiendo, a veces pierde un poquito la inspiración, la motivación, luego la vuelve a recuperar. ¿Cómo sales de esos bloqueos? ¿Cómo te recuperas y dices, no, yo tengo que terminar esto, tengo que hacerlo? Mira, aquí vemos varias escritoras. Está Luisa. Luisa es escritora y además últimamente escribió un libro que tiene mucho éxito. Luisa, mi respuesta es la siguiente. Camilo José Cela dice, yo escribo con el culo. O sea, ¿qué? Siéntate. Y Picasso dice, cuando llegue la inspiración, ojalá me agarre trabajando. Entonces siéntate. Uno se sienta y se sienta y a veces hay situaciones que no sabes cómo desenmascarar. Sí. Y déjalas, pósalas, duerme, sueña. Y te llega de pronto, mira, el principio de la novela, que tú sabes, Luisa, es lo más difícil de escribir. Las primeras 5 líneas, Isabel Allende dice, si tú no atrapas al lector en la primera página, rompes sus expectativas, no mereces que te lean. Entonces, yo estaba haciendo un facial, ya tenía como 400 páginas escritas y de pronto, ¡plum!, me llegaron las primeras 5 líneas. Entonces, esto es cuestión de constancia, dedicación y de aguantar la frustración y de perseverancia, como todo en la vida. Como todo. Como Sí. todo en la vida. Vale, gracias. No, no hay de qué, Astrid. Gracias a ti. Una preguntita más de Zoom o de alguien aquí. Saludos, Iliana.
Saludos. Con ¿Quién mucho es? cariño, ¿Quién es? No sé. Elizabeth y Una voz. Agustín. Elizabeth. Ay, Elizabeth. Yo quiero felicitar a Ileana. Así es. Hola, Ileana. Hola, Nancy. Bueno, te quiero felicitar porque has estado extraordinaria, como siempre. De verdad, ha sido un honor haber estado acá presente en esta publicación tuya. ¡Wow! Me dejaste extraordinariamente maravillada de Tan esa bella. forma tan espectacular como lo has descrito. Y esa parte que narraste, indudablemente, me atrapó. Gracias, Ileana. Gracias infinitas por la invitación. Y de verdad estoy sumamente complacida. Mira, Aparte, Nancy, gracias a ti, mi amor, gracias a ti por venir. Nancy se apuntó en el programa este de escribir un libro con 82 años. Y su primer libro, y los dos libros tienen que ver con cómo envejecer. El primero es dorados son de oro. Los años dorados son de oro, y el segundo es cómo Guía para gozar los años Guía dorados. para gozar los años dorados. Y entonces escribió su libro, y ella lo dice así, y lo puedo repetir porque se lo dice a todo el mundo, en 5 meses. Yo entré y escribí todos los días, no sé qué, y en 5 meses publiqué mi libro, y ya publicó el segundo. Tenemos una pregunta de Luisa. Quiere saber a partir de qué hechos se compone el relato. El relato, Luisa, mira, el relato muestra la historia de Venezuela a través de 3 personajes. Y el primer hecho que desencadena la trama es una traición. Es una traición. Y eso se ubica en la época de Gómez, donde cualquiera que denunciara una traición como una deslealtad al régimen estaba sujeto a sanciones distintas a las que una traición merece. Pero no te voy a contar más, Luis. Tienes que leer el libro. Tienes que leer el Tienes que libro. leer. No, porque es que además es un fastidio, porque si no después dices, ay, esto ya lo leí, esto ya me lo sé. Bueno, ¿Hay más preguntas? Anabela, no, Luis Fer está aquí. Ay, Brígida, hola. Hola, Hola, yo estoy en Venezuela, yo ya lo soy sé. La maestra Brígida persistente, Ferrer. persistente. Muy bonito tu propuesta, ya la leeré, por supuesto. Me encanta que rescates todas esas, por lo que he escuchado, mitos, leyendas que están en nuestra historia y que si no se narran y no se repiten, se van a perder. Entonces me parece bien, bien bueno, bien oportuno para las futuras generaciones que queden sembradas en la memoria colectiva de los venezolanos esas historias, ¿no? Me encantó haberte acompañado esta tarde y orgullosa de haber sido tu alumna, creo que en la segunda edición de Escribe tu primer libro. Gracias por la invitación y que sigan los éxitos. Un abrazo y que sigan los tuyos también y que yo los Gracias. vea. Un Gracias. besito, Brígida, un beso muy Gracias. grande. Gracias por estar aquí. Ileana, ¿Quién? muchas felicidades. ¿Quién es? Es Marta. ¡Marta! ¿Cómo estás, mi bella? Muy, muy bien. Y de verdad que yo no he terminado el libro, ya casi que lo estoy terminando, pero de verdad que es fabuloso. Yo no soy una persona que se siente a leer así muchos libros, pero este me captivó y no dejo de leerlo. Y además yo entiendo todo eso porque yo viví muchos de esos momentos de los cuales Ileana habla. Muy lindo. Te felicito, prima. Gracias, primita. Recibí tus flores. You're welcome. bueno, muchísimas. Ah, hay una preguntita más. Ay, María José, Vamos a poner acento. tan bella. No me deja. Cónchale, ven acá, María José. Vivan los españoles, no juegues.
Y le, Quería preguntarte, pero ya lo has explicado muy bien, un poco esa transición de tu primera obra sobre una experiencia súper personal, que es fácil de contar cuando la has vivido en tus propias carnes, pero eso, sobre este otro proceso que es, bueno, pues está más novelado y es tu historia ya eres tú. Además, yo he acabado el libro y eso me encanta como, o sea, está claro que quieres subrayar que vale, que cualquier parecido con la realidad es coincidencia, pero veo que no. Veo que al final, cuando alguien escribe, parte de esa persona queda reflejada en su obra. Y bueno, y nada más quiero decirte que tu obra trasciende de ultramar hasta nosotros, que a mí me ha encantado, que me ha costado mucho entender muchísimas palabras, un léxico vital, ¿no? Que yo no conozco, que desconozco. Ya te dije que un amigo de mi padre, amigo íntimo, emigró a Venezuela, me ha gustado mucho la gallega, por eso. Ajá. Y bueno, tu libro me ha encantado, me encanta ese recorrido a través de las tres mujeres, porque estoy de acuerdo contigo, pues tenemos historias. Todos tenemos una Julieta, La Julieta, la Carmencita Andrea, y una Andrea. y me ha fascinado acabar con esa Andrea Tramazzini. Quería decírtelo, así la opinión, en vez de dártela por teléfono, ya te la doy. Me ha encantado. Mira, María José, muchas gracias, porque además ella viene desde Vitoria a la presentación del libro. Y ella escribió un libro, también hace poco lo publicaste, y no te creas, María José, no es más difícil escribir uno de no ficción que uno de ficción, ni al revés. Los dos tienen sus complejidades y tú lo sabes. Sí, sí. Gracias. Sí. Iliana, Iliana, bueno, ¿Sí? no, es aquí Ginny, de ¡Ah, verdad que Ginny, hola! sí, hola, te quiero felicitar y quiero decir que yo leí tu primer libro, que lo tengo acá, que es una Abrazando al historia, Alzheimer. sí, bastante personal de tu familia y la verdad que ya compré tu libro por Amazon, estoy emocionada para empezar a leerlo y bueno, estoy segura que te va a ir excelente. Ay, tan Me bella. encanta la trama, el tema y bueno, ya te contaré. ¿En qué momento sentí? Yo pensé que era para mí como un deber, como no era una inquietud, era un deber porque soy profesora de historia. Entonces era como un deber con mis alumnos y con la sociedad en general que supiera eso. ¿Qué te hizo a ti moverte a escribir, aparte de para no olvidar? O sea, ¿por qué en este momento de tu vida y por qué no antes? Si lo sentiste como un escape tuyo, como un momento de la vida donde los hijos ya se fueron y tienes el tiempo, ¿qué fue lo que te hizo moverte en estos años para escribir? Mira, lo primero que me hizo moverme fue cuando escribí Abrazando el Alzheimer, que es el primer libro que tengo. Eso es una historia personal. Y en ese momento, mi mamá vivió los últimos años con Alzheimer en mi casa, que fueron pues los más crueles para ella y para nosotros. Y en ese momento yo estaba muy vinculada a asociaciones. En España tenemos muchos recursos y todos lo sabemos, y accesibles además. Entonces yo estaba muy vinculada a asociaciones de Alzheimer, a centros de memoria, no sé qué. Yo veía a la gente allí enfadada, culposa, desgastada, descuidada. La mamá con 50 exámenes de laboratorio y ella no se los hacía desde hace 20 años. Em, y yo creo, y yo tuve que ingeniármela para poder, mi conflicto, Ana María, mi conflicto es cómo trato a mi mamá como una reina sin poner mi vida en pausa. Y todo el libro responde a eso. Y entonces una vez que yo fui descubriendo fórmulas que no fueron fáciles, habían unas que yo inclusive hasta sentía crueles, ¿no? Porque yo pasaba por el sofá, por el sofá de mi casa y mi mamá estaba sentada y me decía, siéntate aquí un momentico, pero pasabas a hacer pipí, cuando regresaba me decía, siéntate aquí un momentico otra vez. Y yo le tenía que decir, no, mamá, no puedo porque tengo que ir para trabajar, ¿no? Y entonces yo dije, mira, pero al final fui conciliando mi vida familiar con el cuidado de mi mamá y tomando decisiones difíciles en el momento que hizo falta. Y entonces yo dije, yo tengo que compartir esto con otros familiares de Alzheimer. Porque, no porque sea un modelo, no porque lo haya hecho bien,
sino porque un poco para mostrarles que todos nos sentimos igual, un poco para mostrarles que hay situaciones en la vida, estamos en este mundo tan violento y tan apurado, estamos acostumbrados a resolver, a componer o a tirar. Y hay cosas que no se pueden ni componer ni tirar, sino que tienes que aprender a convivir con ellas. Y el Alzheimer es una de ellas. Y ese fue lo que me llevó a escribir. Y luego me gustó. Mm. Qué broma. Gracias, Ana. Gracias por estar aquí también. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias, Ile. Felicidades.